Bueno, como huitense, muy pequeña, tenía los principios y la elección de que sabía que iba a ser docente, que iba a transmitir todo lo que, bueno, toda la gran historia que puede ser el aprendizaje y el aprender del otro. Creo que tenía 5 años cuando en el patio de casa en Guay armaba mi imaginario aula, la imaginaria aula, y ahí era como que, bueno, tenía un pizarrón que me había hecho mi viejo, daba la enseñanza primero como maestro y después me iba a la casa de al lado, que era una tía que daba clases de música, me sentaba al piano a orejear canciones. Por ahí fue mi principio. Después surfeé, ¿sí? Y sorteé todas las luchas que pueden haber tenido mujeres que justamente a través de la tribuna docente tuvo que pasar momentos difíciles, pero siempre con enseñanzas que me daban más allá de lo imaginario también, el alumno en la clase, el te escucho, el de quedarse después en el recreo a escucharnos y a crecer con eso, y a entendernos, a ver qué le pasaba en esa cabeza de adolescente. Entonces, bueno, por ahí tuve la gran suerte de pertenecer a entidades de educación musical a nivel país y a nivel Latinoamérica, haber viajado con propuestas y ponencias, defenderlas, haber estado en el Flaxo con Daniel Filmus y haber aprovechado todo eso. Nunca escribí mis memorias, pero las conservo, gracias a Dios, al universo y a los ángeles, lo conservo en mi historia. Hoy, a raíz de una amiga llamada Artrosis, no puedo ser una pianista acompañante, que amaba profundamente hacerlo, y me dedico a dar clases de canto. Quiero muchísimo lo que hago y no me guardo nada. Toda la experiencia que uno ha cosechado, corrijo, y si me permiten lo escatológico, cago a pedo. Bueno, me lo permiten, ya tengo 83, sí, y estoy produciendo, eso me da muchísimo placer. Produzco en un lugar que se llama Café Histórico y en otros lugares también, 3 ciclos, porque se nos canta, entenderán lo que quiere decir también, una metáfora. Mirada de mujer por las huellas del arte, que ahí convoco a las grandes mujeres cantantes de la ciudad, que algunas están presentes acá, como Lu Campbell, Nora Roca, Marita Cesarini y mi queridísimo Pablo Montenegro. Yo también, de ella me está diciendo que próximamente. Otra rituense, que vivía simplemente a 2 cuadras y media de mi casa, me haya convocado para este lugar tan histórico, con tanta magia y con tantos momentos en donde se decidió y se sigue decidiendo la historia de mi ciudad. Gracias. Gracias por la invitación, Gise. Gracias también, Marisa, hace un montón no te veía. Bueno, a todos los que están presentes, a la mayoría conozco. Primero quiero decir que me toca presentarme acá, pero muchas de todas las mujeres que están en estos momentos y en toda Bahía Blanca, podría ser cualquiera de ellas la que está acá. Mujeres que admiro, que me inspiran, como mi amiga Marita Roca, bueno, mi hija, Cocó, todas las que están compartiendo este panel. Así que simplemente soy una que viene a contar una historia, nada más que eso. Es así, como decía Fabiana, empecé hace muchísimos años. Si tengo que contar cuándo empecé, una vuelta en una nota me lo preguntaron y yo no me daba cuenta cuándo. Creí que
hacía unos 20 años, un poco más, desde que estoy en la Unión Industrial, y mi hijo más grande me dijo, pero no mamá, me dice, estás con el tema género desde que te quedaste sola con nosotros y no conseguías trabajo por ser mamá sola. Y creo que ahí empezó un poco todo y era aflojar o meterle, ¿no es cierto? Pasó la vida, crecieron mis hijos, soy abuela, voy a ser abuela de nuevo, me casé, me separé, me casé, me separé, me casé, no sé cuántas veces. Yo siempre decía que no nació el hombre que me aguante, y mucha gente se reía pensando que lo estaba diciendo en chiste. Yo lo decía en serio. No, estamos teniendo un momento tan bisagra que no siempre aguanta, no una mujer que le mete para adelante. Hoy puedo decir que estoy felizmente en pareja, espero acá quedarme, me está acompañando a Martín. Y creo que hasta ahora me está aguantando. Pero bueno, bueno, yo si tengo que decir, no fue fácil. Nada, fue fácil, pero no me quiero poner más, mejor dicho, en la vereda enfrente. Quisiera ya hoy, quizá con el diario del lunes, cuando termine mi exponencia, sea un mensaje, porque estar de un lado, estar del otro nunca es bueno, ¿no? Sí se necesitó, en su momento se necesitó. Por ejemplo, fundar el Departamento de Mujeres de la Municipalidad de la provincia, que me costó 4 años de gestión y trayectoria porque no querían. Y no era un capricho, era necesariamente un disparador, porque las mujeres teníamos voz pero no teníamos voto. No estoy hablando de 1810, como yo siempre, estoy hablando de 2016, 2017. Lo logramos, hoy somos 40% de mujeres en comité ejecutivo, pero lamentablemente ese departamento sigue existiendo y muchas mujeres consideran que tiene que seguir estando. Como dije recién, quizá con el diario del lunes, quizá con la experiencia y con la trayectoria me doy cuenta que tengo los mismos problemas que cualquier hombre que sea empresario. Y tengo los mismos problemas que puede tener cualquier hombre simplemente por ser humano. Lo que ha pasado con nosotras es que quizá la historia nos hizo dar ganas de mostrarnos un poco más tarde. Y cuando utilizo estas palabras trato de ser muy respetuosa porque quiero ser conciliadora, no quiero ponerme en una situación de combate con respecto a lo que significa el género. Nunca tuvimos tantos derechos como estamos teniendo ahora, pero nunca estuvimos tan cerca de volver a perderlos. Lo conquistado no está garantizado. El giro fue copernicano, pero se malentendió. Y se malentendió a veces hasta por nosotras mismas. Y no quiero que esto nadie me saque a la yugular, sino porque siempre digo que lo que uno conquista tiene que ser desde la trayectoria, desde la impronta, desde el respeto, desde la lealtad misma por lo que estamos peleando. Si tengo que pensar un poco y generar una línea del tiempo, también para dar un mensaje alentador, mi abuela jamás soñó con tener derechos, mi mamá empezó a soñarlos, nosotros lo estamos concretando. Es un momento bisagra, en este momento bisagra es donde más tenemos que sostenernos entre todos. Digo entre todos porque invito también a los hombres. Tengo 4 hijos varones y Sofi, que va a tener un hijo varón. Y mis hijos yo los veo y la verdad que no es porque sean mis hijos, porque puedo poner el ejemplo también de otras amigas, son excelentes compañeros de sus mujeres en todo sentido. ¿Por qué quiero decir esto? ¿Por qué acoto esto? Por la importancia de la educación y la base que le demos en la familia a nuestros hijos para empezar a cambiar el mundo. Vivir en un mundo organizado es muy difícil, vivir en una Argentina organizada más aún, y significa todos los días levantarte y ver cómo empezás el día, cómo se genera tu día, cómo empieza y cómo termina. Particularmente, siempre me gusta contar una anécdota que los que me conocen me la han escuchado muchas veces. No sé si conocen Iruya, un pueblo de Salta, al norte de Salta. Bueno, yo tenía una deuda pendiente con Iruya porque mi mamá quería conocerlo y cuando fallece mi mamá me voy a Iruya. Mi mamá me hablaba de Iruya y yo no entendía por qué me hablaba tanto de Iruya hasta que estuve ahí. Cuando llego a Iruya, voy a San Isidro, un pueblito muy chiquitito, con 20 casas, no más que eso. Me siento en una casa a comer, que era el comedor, lo anecdótico que estaba en un velorio y no me había dado cuenta, porque todos estaban de fiesta. Pero todo estaba pegado en la pared, mensajes como te doy un abrazo,
te doy un vaso de agua, te doy un plato de comida. Y yo le pregunto a la señora que estaba al lado mío qué eran todos esos mensajes y ella me contesta que nadie que vive en Iruya le va a faltar un vaso de agua, un abrazo, un plato de comida. Y yo decía, una comodidad tan chiquitita, tan organizada, porque realmente era así. Realmente era así hasta el punto que en este velorio en el que estaba había fallecido el señor más viejito del lugar y lo festejaban porque el que lo seguía para ocupar su lugar tenía que continuar su huella siendo mejor persona. Bueno, a mí en mi casa, mi mamá me enseñó que uno tiene que tener un propósito en esta vida. Ese propósito es dejar una huella, pero siempre para ser mejores. Y desde ese lado, me cuesta hace un tiempo considerarme una referente del género, porque lo que trato es siempre de sumar en cualquier aspecto, en cualquier ámbito, en cualquier lugar, porque así me lo enseñaron, así trato de enseñárselo a mis hijos y así trato de trasladarlo siempre. Entonces les invito a todos, si tengo que dejar una reflexión, en esa huella que cada uno tenga en su casa, en su vida, en su familia, con todo lo que nos toca vivir, ¿no? Porque tenemos seguramente la historia de cada uno, habrá grises y habrá colores. Me imagino, en particular en Bahía, también con todo lo que sucedió y con la inundación que nos pasó, a todos nos dejó una marca. Y esas marcas, transformarlas. Una prima mía me regaló un cuadro, también siempre lo cuento. Es un cuadro muy grande, es un vestido hermoso con muchas espinas. Me dijo que esa era yo. Que esas espinas era yo, pero que había hecho un lindo vestido a pesar de esas espinas. Hace poquito tuve 1,70 m de agua yo en mi casa. Hace poquito vino unos amigos a casa, no hace mucho que volví, y ese cuadro tiene manchas abajo de la inundación. Y ese amigo me dice, pero va a venir mi prima a arreglarlo. Y yo me dice, no lo arregles, es otra marca más que tenés en la vida. Y la quiero transformar en ese vestido lindo que pintaron para mí, que me lo regalaron porque ganó una mención de arte. Bueno, no sé, como siempre digo, dejar un mensaje en esta vida, tener un propósito, marcar un camino, siempre para tratar de ser mejores, independientemente del género, del color político, de la religión, porque todos vivimos en Argentina, todos estamos adentro, todos vivimos en el mundo, en Argentina acá dentro del mundo. Así que bueno, gracias por la invitación, gracias por esta consideración, pero insisto que cualquiera de ellas... Muchísimas gracias, Fabiana, por la invitación que me han hecho. Bueno, soy una ciudadana como todos. Mi trayectoria empieza cuando soy joven y como mujer seguía mucho a mi papá y su actividad. Mi papá era cooperativista y me hice socia de la cooperativa obrera en el año 1975, pero como toda hija preguntaba mucho. Preguntaba qué es lo que hace, qué está, porque mi papá pertenecía al consejo de administración. Él se dedicaba, hacía muchas tareas solidarias, era presidente de una sociedad de fomento, estaba en las bibliotecas de los dos barrios, porque nosotros vivíamos en Villa Mitre y enfrente estaba el Tiro Federal, nos enseñaba lo que era la solidaridad, teníamos que colaborar con los dos lugares. No tenía que haber rivalidad, tenía que ser todo para todos. Entonces, mi papá estuvo desde 1961 hasta 1997, cuando fallece, era consejero todavía de la cooperativa obrera. Entonces yo mantenía largas charlas con él y él me transmitía lo que era la cooperativa obrera, porque él lo que me decía era que qué era la cooperativa, cómo había nacido, cómo eran los hombres que estaban y que decidieron cuál era el problema en la ciudad que existía, que fue grave, que era el problema del pan, el precio del pan era muy alto, no les alcanzaba a la gente, era un alimento esencial para las mesas familiares y bueno, entonces esa entidad había que apoyarla, porque era una entidad local con mucho esfuerzo, entonces le transmitió toda su responsabilidad, todo el amor por la cooperativa, y yo cada vez, él venía de una reunión, yo le preguntaba a él, ¿cómo está? ¿Cómo fue? Yo porque mi papá me contaba, pero después me di cuenta que me contaba lo que se podía hablar, porque sabía todo. Yo lo que pasa es que yo trabajaba
Pues yo trabajé 21 años en el PAMI, entonces mi papá me contaba lo que se podía hablar, era muy reservado, porque él estaba en el consejo. Así que bueno, pero yo feliz estaba. Entonces un día me dijo, ¿por qué no participás? Se ve que lo había cansado un poquito. Entonces me dice, participa y vas a ver cómo. Entonces empecé a asistir a las reuniones, primero a los actos de las cooperativas, que se hacía, empecé a conocer a la gente, los dirigentes, gente maravillosa, que al ir uno con su hija, como iba mi papá, empezaron los otros dirigentes a traer los hijos. Entonces se hacía todo como una comunidad, nos empezábamos a conocer, eran jóvenes de la misma edad, y bueno, nos encontrábamos. Y después empezaron a participar las esposas. Y bueno, ya, o sea, tenías un tema común entre todos, porque mi mamá me decía, yo soy ama de casa, yo te parezco, pero sí, ¿por qué no podés? Lo que no sabés te lo vamos a explicar y lo que no, para así no te quedas afuera de las conversaciones. Entonces, como siempre digo, todos podemos participar. Entonces, bueno, así fue, yo participaba. Pero como tenía mucho compromiso, yo hago los trabajos y siempre digo, me comprometo con lo que hago. Me llevaban muchas horas de trabajo y no podía dedicarle tiempo a la cooperativa. En ese entonces también estudiaba. Entonces, ¿qué hacía? Asistía, mi papá me invitó a asistir a las asambleas de distrito. Cuando una cooperativa tiene más de 5.000 asociados, para poder manejarse tiene que haber asambleas de distrito. ¿Para qué? Para elegir delegados que después van a ir a la asamblea general, que son los que van a aprobar los memorias, balances y demás. Entonces, hasta ahí, bueno, todo bien. Cuando llegaban y me querían a mí elegir, la gente venía así, y por ahí decía, ¿vos querés ser? No, a mí no, yo voy a elegir delegados, pero yo no quería ser, pues no quería otro compromiso más, no me podía dedicar. Entonces así fue. Entonces si salía delegada por una equivocación que me habían elegido, yo le daba el paso y que seguía. Pero después, en el año 88, bueno, ya accedí a ser delegada, estaba un poco más desocupada, entonces accedí a ser delegada y empezar a participar. Yo pensé que iba a salir como delegada, fui a la asamblea general y pensé que iba a salir una consejera suplente por un año. Dije, si me gusta lo que estoy haciendo, continúo. Y si no, tengo para probar y para hacer. No, salí elegida por 3 años. Fue en el 97, entonces en el 97 entró en el Consejo de Administración. Nada que ver después. O sea, estuve muchos años del 88 hasta el 97, porque en el 97 dejo mi trabajo anterior. Entonces ahí accedí a me propone ser consejera y así fui. Yo pensé, ya digo, iba a salir por un año, salí por 3, y bueno, entonces cuando ingreso era totalmente algo distinto, y bueno, así que puse todo lo mejor que podía para adaptarme enseguida. En esas instituciones se trabaja mucho en comisiones, encontré gente maravillosa, hombres excepcionales, de distintas profesiones, todos dispuestos a enseñar, a mostrarte, a ver lo que se hacía, cómo lo hacían y demás. Porque es un consejo donde hay hombres y mujeres, y todos se trabaja muy bien entre los dos. Es un consejo donde no hay un cupo para que ingrese la mujer. La mujer ingresa, no hay una ley que diga que tiene que haber. A veces es un consejo donde hay un 80, un 60, un 70, un 80% de mujeres y el resto son hombres. Pero todos bien, porque todo lo que son ideologías o religiones, todo queda en la entrada.